que constituye la adoración. Primero, la revelación. Y segundo, la respuesta. Para adorar a Dios, Dios tiene que darse a conocer. Ya hemos señalado cómo Nezahualcóyotl, en uno de sus poemas que se titula El inventor de sí mismo, dice que Dios existe, que es el inventor de sí mismo, que podemos vivir al lado de Él, pero no lo podemos conocer. En el mundo de Nezahualcóyotl esto era cierto, porque si Dios no se revela a través de su palabra, y más específicamente a través de su Hijo, entonces no tenemos manera de conocerlo. Inventarlo no es opción, ni idolatría, es dioses por diseño. Hermanos, se fijan ustedes que los paganos del mundo grecolatino tenían dioses para casi cualquier cosa: Dios del vino, Dios del sexo, Dios de la guerra, el Dios creador. Tenían dioses para casi cada cosa, con la idea de asignarle a alguna divinidad una función específica. Había una diosa, la diosa Nike. Se escribe, se pronuncia como se escribe en griego, Nike. Yo sé que los que quieren ser elegantes dicen Nike, pero no, en griego es Nike. Esta diosa era una diosa pequeña, alada en las manos de otro dios. Lo que decían era la victoria, era la diosa de la victoria. La victoria es furtiva, dice, es efímera, y llega y se va. Y entonces es una divinidad pequeña, alada en las manos de otro dios más grande. Ellos tenían sus propios conceptos de Dios. Lutero dice, no, conocer a Dios, cuando Dios se da a conocer, dice, es adorarlo. Dice que el conocimiento consiste en la adoración. Hemos señalado muchas veces cómo C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, tenía problema con la idea. ¿Qué busca? ¿Perdón? No, mi C.S. Lewis, cuando era recién convertido y empezó a leer los salmos, le molestaba el énfasis en la alabanza. Y dice, pensaba en Dios, dice, soy honesto, si lo pensaba, dice, como una mujer vanidosa que quiere escuchar de todo el mundo cuán hermosa es. Dice, claro, Dios no puede ser así, pero pienso en Él así. Y dice, pero había un aspecto de la adoración que se me escapaba. Dice, y es que la alabanza es la culminación de la adoración. Los hombres que aman los libros alaban a sus autores favoritos. Estaba platicando en ese momento con mi hermano Sergio de la muerte del hermano Ucalde. Era de los laicos que pueden llegar a la posición más alta de la iglesia metodista, un hombre muy brillante. Y dice el hermano Sergio, que es ingeniero, dice, empezamos a hablar del átomo, de la teoría de Rutherford, etcétera, etcétera. Y dice, el hermano Ucalde me escuchó con mucha paciencia y me dijo, pero nada de eso es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Dice, no. Dice, empezó a explicarle la situación del átomo de una manera sorprendente. Dice, la verdad es que viajamos 10 horas. Dice, ya, sobre el tema, un hombre muy erudito. Dice, un hombre muy recio, muy directo. Dice, y si te decía que la burra es parda es porque tenía los pelos en la mano. Dice, un hombre así, muy erudito, profesor universitario, etcétera. Cantaba, sí. Sí, yo lo conocí en la boda de Rocío, la nieta del hermano Alfonso Ruiz. Nos sentamos en la misma mesa y le hice una pregunta. Le dije, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta con todo respeto? Sí, dígame. Le dije, entiéndame que es con todo respeto, no quiero ofenderle mucho menos. Hace
200 años. Los metodistas eran la vanguardia del mundo evangélico. El reverendo montado a caballo, vestido negro, con una Biblia en las alforjas, era metodista. ¿Qué les pasó? Le pregunto con todo respeto, porque dicen que el que ve las barbas de su vecino cortar, ponga las suyas a remojar. Es decir, algo debió haber pasado que dejaron de ser lo que eran para ser lo que son ahora. Hermanos, en 150 años, si mal no estoy informado, hay 2 iglesias metodistas en Querétaro. Y una medio muerta y la otra sobreviviendo con dificultades. Y entonces él me dijo, dice, John Wesley dijo, en lo que no vulnera la fe, pensamos y dejamos pensar. Dice, nos quedamos con la segunda parte, pensamos y dejamos pensar. Promovemos la educación y nos olvidamos de la primera parte, en lo que no vulnera la fe. Dice, abandonamos el evangelismo y las misiones. Dice, y ahora las denominaciones están luchando por sobrevivir, viviendo del recuerdo de sus glorias pasadas. Nombre muy erudito, muy conocido. Y cuando estamos hablando, hermanos, de la revelación, estamos hablando de la revelación de Dios. La revelación es Dios mismo. Dice John Piper, Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio. Y quien no entienda que el mayor regalo del Evangelio es Dios mismo, pues anda pidiéndole a Dios sanidad, salud, dinero y amor, como los esotéricos. No que esas cosas no sean importantes, claro que lo son. Digo, tan importantes son que en la oración modelo, en la oración por excelencia, donde Cristo enseña a los hombres a tocar las puertas del cielo, le decimos a Dios, el pan nuestro cada día, danos hoy. O sea, toca el cielo y las necesidades materiales, pero trasciende obviamente los horizontes humanos. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de cómo Él se revela en la Escritura y concretamente a través de Jesucristo. Si usted cree que la revelación es un libro, es un buen candidato para ser musulmán, porque la revelación no es un libro, la revelación es una persona, y el libro da testimonio de esa persona. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces, con una definición tan breve, tan precisa, tan contundente, Lutero nos recuerda que la única respuesta digna a la revelación es la adoración. La adoración no se limita a la alabanza. La adoración describe un estado de postración en el que la persona se rinde incondicionalmente a Dios. Claro, es una figura cultural, pero hermanos, cuando la pensamos detenidamente tiene su razón de ser. Cuando el imperio del Japón se rindió después de la Segunda Guerra Mundial, y dicen los que saben que se rindió porque los soviéticos ya estaban en las islas japonesas, no por las bombas atómicas, sino porque sabían que los soviéticos venían por el emperador. Entonces vamos a firmar la paz y vamos a firmarla con los norteamericanos antes de que los soviéticos pasen a las Islas Grandes. Bueno, se rinden, y cuando el general MacArthur desembarca en los muelles de la bahía de Tokio, la guardia de soldados japoneses que estaba esperando, en cuanto MacArthur pisa el suelo, da la espalda, se ponen todos de espalda. Si ustedes conocían la cultura japonesa, dirían que es una ofensa, pero no, es un signo de rendición. Te voy a dar la espalda y puedes hacer lo que quieras conmigo porque estoy rendido. Era en la cultura japonesa el signo de postración última.
voy a dar la espalda y haz lo que quieras. Haz lo que quieras, soy tu prisionero. Ya después alguien le dijo a MacArthur, no, es el signo de rendición. Los japoneses nunca se habían rendido, nunca en su historia, nunca. La vez que estuvieron al borde fue cuando los mongoles los invadieron, hasta que el kamikaze, el viento de Dios, arrostró las naves mongolas y las llevó a pique. Los arqueólogos han demostrado que hay barcos que usaron los mongoles para invadir Japón que no tenían quilla. ¿Qué es la quilla? Es la parte de abajo del barco que está bajo el bote, que evita que el oleaje voltee la nave. Entre más profunda la quilla, más estable la nave. Se han encontrado barcos de la flota del Yangtze, es decir, barcos que usaban en ríos y que el viento divino volcó, no tenían quilla. Entonces los mongoles se fueron a la buena de Dios a invadir Japón y una tormenta los destruyó. Y por eso en la Segunda Guerra Mundial kamikaze era el viento de Dios. La idea de vamos a detener al enemigo otra vez. Bueno, los japoneses nunca se habían rendido. Y cuando lo hicieron, tuvieron que hacerlo de la forma más gráfica posible. De espaldas al vencedor, como un signo de rendición. La adoración es eso. Es un acto de rendición frente a Dios. Pero un acto de rendición en el que el adorador encuentra gozo. Nos lleva a la confesión de Westminster. Fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar para siempre de Él. Glorificar a Dios puede ser gravoso. Hay personas que creen que lo hacen flagelándose. No sé en el seminario donde estuvo mi hermano Félix, pero no sé si los chicos se mortificaban. No, era propio de conventos, pero no de sacerdocio, como que era monástico. Okay. Ese uso, esa tradición. Esa forma de ascetismo. Era monástico. Sí. Era un seminario diocesano. Así es. Ok, sí. Los diocesanos son sacerdotes que forman para decir misa. No son teólogos, no son consejeros, es para oficiar. Y es mantener la atención a la comunidad en la medida que se pueda. Yo no sé cuántos sacerdotes hay en México ahora, digo, no es el tema, pero yo recuerdo hace unos 15 años había 20,000, si mal no recuerdo. No es nada. Hay estudios donde dicen los protestantes dedican más tiempo, más dinero y tienen más ministros que los católicos. Y es cierto. El problema es que como todo está jerarquizado, llega el momento en el que es muy difícil para que alguien dedique su vida, sobre todo con los votos de pobreza, castidad y obediencia. Muy complicado. Bueno, puede ser gravoso adorar a Dios así. Cuando la hermana Cristi escuchó el Evangelio y fue con su consejera espiritual a una monjita y le dijo, escuché esto. ¿Sabe qué le dijo la monjita? ¿Y qué estás haciendo aquí? Tú que puedes, záfate de esto. Dice, la monja que era líder del grupo juvenil de la parroquia de la Piña, ¿cómo se llama la de aquí? Que tiene como una corona de piña arriba. Está por aquí, bueno, ¿perdón? Sí, creo, no sé. Bueno, el hecho es que dice, la monjita me dijo, tú que puedes aparte, el hermano Estrada dice que cuando andaba noviando con la hermana, la hermana dice,
que su mamá le dijo, tienes que hablar con un padre. Y dice la hermana, sí, pero que sea el padre Jorge, un cura que la hermana conoció de niña. Dice, ya preguntaron dónde estaba, van y lo consultan, y ya le dice la hermana de qué se trataba. ¿A qué iglesia va el muchacho? No, pues a tal iglesia. ¿Cómo es él? Pues así es así. Muy bien. Pues ven con él. Dice, ya me dijo que adelante, que no hay ningún problema, que el muchacho es cristiano. Y vaya, ¿cuántos años tienen de casados, hermanos? 30 años de casados. Bueno, dice, salió la hermana y su mamá estaba que se le quemaban las habas esperando afuera. ¿Qué te dijo el padre? Que voy bien y que me siga por donde voy. ¿Cómo es posible que el padre te... Sí, porque es una persona sincera. Yo tengo un sobrino que es sacerdote diocesano y en algún tiempo se apartó del seminario y fue a buscar a mi mamá y empezó a platicar con ella y le dice, no, abuelita, es que se ven muchas cosas allá adentro. Dice, no me dijo, dice mi mamá, decía mi mamá, no me dijo qué, pero lo desanimó para seguir ahí. Después volvió. Y luego de pronto le dice a Jorge, ¿no sientes raro tener un primo cura y un papá pastor? ¿No? Es lo que conozco, ¿no? Y él decía que estaba desalentado, el padre Carlos Garay. A veces servir a Dios puede ser gravoso, pero en la adoración uno participa del gozo. ¿Y cuántas veces llegamos cargados a la casa de Dios, agobiados, y canta uno y ora y disfruta la comunión con los hermanos y con Dios, y escucha la palabra y vuelve a cantar, y cuando va a salir de allí vuelve a ver su carga ahí en la puerta y uno tiene que tomar la decisión: ¿me la vuelvo a echar en la espalda o hago como dice el apóstol San Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros? Ahora, el verbo echar que usa San Pedro es echar con un movimiento de yugo, de una vez por todas, un solo movimiento. Cuando echamos las cargas sobre Cristo, no hacemos como el que lleva su cachorro, perdón por la comparación, al veterinario para que le corten la cola, pero le dice al veterinario, pero está muy chiquito, le va a doler, córtele nada más la puntita. En 8 días lo traigo y le corta otro pedacito. No, Mario, ¿qué se hace? Llega, encuentra la articulación, ¡zas! Ya. Sufre una sola vez. ¿Para qué le batallas? ¿No? Cuando echamos nuestra ansiedad sobre Dios, es de una sola vez, en un solo movimiento. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cómo no vamos a disfrutar de la adoración, de los momentos de comunión con nuestro Dios? Preguntas o comentarios. Pastor, Sí. cuando la persona tiene una adoración legítima, Sí, de corazón, no siempre importa si eres católico o si eres evangélico. Yo tengo una tía sí. que dice, mis hijos, que es adoradora de la verdad perpetua. ¿Por qué? O sea, católica de principio a fin. Y gracias a Dios, yo puedo platicar con él muy bien. Sí. Hay zonas en donde Sí. sé que si piso le va a doler. Sí. Entonces, no piso, sabemos que hay diferencias. Sí. Creo que es un 2%. Sí, ¿verdad? 3%. Sí. 3, pero, Sí. pero muchas veces ella me dice, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú cómo lo sientes? Sí. Y en tu iglesia, ¿qué dice? Aprende. Así es que, digo, cuando hay como sinceridad y legitimidad, sí se puede. Dios tiene hijos donde menos lo imaginamos.
les comentaba del hermano Edén Maldonado, que iba con Jaime García Merino a un viaje de misiones a la sierra, y había un retén de la judicial, y se sube un judicial encañonando desde el chofer al último de los pasajeros. Dice, eran dos, andaban viendo a ver si alguien tenía cara de guatemalteco, dice, para bajarlo del camión y pedir los papeles, ¿no? Entre paréntesis, antes de contar lo que estoy contando, una vez yo pertenecía al Consejo de Administración del seminario y había otro hermano, pastor en Guadalajara, no está la hermana Sandra, si no me ayudaría, Samuel González, del Amor. Dice que una vez estaba en la central camionera, llegó de Guadalajara a México. Dice, se me acercan dos tipos con gabardina. Buenas noches, señor, buenas noches. Disculpe, ¿tiene usted una identificación? Sí, ¿cómo no? Y saca su INE, se los da. Ah, muchas gracias, disculpe, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿De qué se trata? Somos agentes de migración. Y pensaron que era extranjero. Sí. A ver, como de qué me vieron cara, él pensaba, sueco, noruego, danés, de guatemalteco, le dice. Ah, gracias. Bueno, iba Jaime y un judicial encañonaba a la gente. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? No, pues todo el mundo decía que sí. No, cuando ves el cañón del arma y dice que nos encañonan. ¿Ustedes ya se arrepintieron? Somos misioneros. Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga. Y luego se va con el otro. Dice, no, pues así sí. Dice el hermano Edén Maldonado, dice, si no fuéramos cristianos, sí se nos enrollan los calcetines, los pies. Dice, porque es un sustazo que te despierten a gritos y con una pistola en la cara, ¿no? Dice, pero a final de cuentas, pues eran cristianos que conocimos en la situación, en el contexto más insospechado. Dios tiene hijos donde menos lo esperamos. Y de pronto podemos identificarnos con personas que aman y temen a Dios. Yo he dicho muchas veces, yo vivo muy cómodo con mis vecinos católicos. Hablamos del Evangelio, pero porque veo que son personas piadosas. Una señora, católica, y ella murió, tenía un hijo Down, y el chico tocaba las puertas para vender dulces. Y él murió durante la pandemia, murió el papá y la señora se quedó sola, paralítica. Y entonces las vecinas bajaron la cama del segundo piso, le acomodaron la sala como si fuera una recámara y siempre está con la puerta entreabierta. Y entonces llegan las vecinas, le llevan a desayunar, le recogen los platos, se lo lavan, le hacen el aseo. Al mediodía llega otra vecina, le da de comer, lava los platos, limpia lo que hay. En la noche le llevan de merendar. ¿Está bien? ¿Está nada? No, que entonces ya cierran la puerta. Y digo, es gente que vive lo que predica. Gente piadosa. No te habla del Evangelio, pero en los hechos te demuestran qué consiste la vida cristiana. ¿Los católicos? Sí, católicos. O sea, gente que entiende que la fe es algo que se debe vivir más que guardar. Sí, o sea, hay que guardar la fe. Pablo lo dice, he guardado la fe. Pero la fe se guarda en la vida diaria, en los hechos. Y por eso digo, sí, como dice mi hermana Mari Carmen, podemos llevarnos sorpresas y encontrar a gente temerosa de Dios, donde menos lo imaginamos. Claro, a veces pasa lo que pasa. Voy a hablar de mi hermano Sergio. Y una vez me dice mi hermano Sergio, que un día me hizo favor de darme una ida a la casa de ustedes, y mi hermano me dice, el pastor, mea culpa, me voy a confesar. ¿Qué pasó, hermano Sergio? Dices que íbamos a celebrar el día de Año Nuevo, dice, o de Navidad, no recuerdo. Dice, y estaba mi hijo y un amigo de él. Y pues, ¿cómo ves si lo invitamos? Sí, que se venga. Y ya en la tarde, ¿sabes qué? Llegaron sus papás, pues que se vengan también. Dice, ya, empezamos a cenar,
oramos por los alimentos y uno de los invitados le dice al hermano Sergio, vi que oraron por los alimentos pero no se persinaron. No, ¿por qué? Porque no somos católicos. Y dice mi hermano Sergio, sentí la tentación de decirle, católicos y evangélicos históricos compartimos un 97% de doctrina. Claro, hay un 3% de no negociables para los dos. Dice, sentí la tentación de decirle eso, pero Dios me llevó a decirle, no, pero las diferencias y hablar de las diferencias. Es que la palabra de Dios dice, pues no saben qué decir. Dice, son amigos, son el dedo chiquito del obispo de Toluca. Y dice, y no sabían qué decir. Y dice el hermano, no fui grosero. Dice, pero luego les damos la suave. Dice, y de cuando en cuando necesitamos decirles, pero ese 3% hay razones de fondo, razones de peso, que tienen que ver con Cristo, con la salvación, con el Evangelio. Dice, y son no negociables. Y el hermano dice, al final quedamos en buenos términos, los invitados quedaron muy pensativos, pero bien, no hubo pleito ni nada. Dice el hermano Sergio, dice, pero yo me sentí cómodo de compartir lo que creemos. Sí, y el balón ahora está del otro lado. Ya la responsabilidad es del otro. Dios usa sus medios. Ganó a mi hermano Félix por medio del hermano Rafael Rico. Rafael Rico es un hombre bajito, muy beligerante, muy agresivo. Y dice mi hermano Félix que cuando Rafael Rico le testificaba, dice, me paraba sobre las uñas, se me hacía patinar de coraje. Dice, y dice el hermano, pues voy a tener que estudiar la Biblia para ganar. Dice, ¿por qué dice? Oh, ¿por qué hizo esa expresión? Ay, hermano, ¿por qué? Digo, ¿cuántos pasan por eso? Sí. Digo, sí, la hermana Blanca, mi consuegra, pasó por eso. Le voy a ganar a Héctor y voy a estudiar la Biblia. Y estudió la Biblia y se dio cuenta, la Biblia tiene una verdad. No dos, no tres, no tiene una verdad protestante y una católica, tiene una sola verdad. Y dice mi hermano Félix, pues cuando vi, dice el viejo tenía razón. Dice, después nos hicimos grandes amigos. Dice, cuando iba a la Ciudad de México, disfrutaba estar con el viejo, disfrutaba estar con él. Él era calvinista radical, pero un hombre muy celoso del Evangelio y muy duro en su mensaje. Era muy ofensivo. Sí, era agresivo. Sí, platíquenos, hermano. Así brevemente. Le voy a platicar uno que lo digo con cierta vergüenza. En una ocasión, él para tentarme así, me dice, yo le doy gracias a Dios, porque nunca he robado, nunca he matado, nunca me he acostado con la mujer de mi prójimo, nunca he besado a otra mujer. Yo para callarlo le dije, pues no sabe ni de lo que se ha perdido. Jaque mate, dice el hermano. Hizo el jaque mate ahí antes de que reaccione, ¿no? Dios usa sus medios, hermano. Dios usa sus medios y se da a conocer. No una doctrina, no una teología, una persona. Una persona. Por eso dice Juan Stam, adelante hermanos, pasen. Adelante. Dice Juan Stam, cuando habla acerca de la adoración en el cielo, dice que a continuación viene en página 148, viene una segunda ratificación de alabanza. Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, dice, que está sentado en el trono, y dijeron, amén, aleluya. Los 24 ancianos, las bestias o los animales que están allí, los seres vivientes, los ángeles, son la representación de toda la creación. Porque no hay en este universo una micra cuadrada que escape del control y de la autoridad de Dios. No hay la milésima de un milímetro cuadrado que escape del control de Dios. Él está en el control. Claro, hay momentos en los que es más fácil
creer en eso que en otros momentos. Y para Dios no es una sorpresa, porque los hombres de la Biblia lo cuestionan. ¿Por qué estás lejos en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué escondes tu rostro en la adversidad? Es humano, hermanos. Dice la Biblia, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y en el mundo judío, los rabinos desarrollaron un pensamiento, una frase que yo creo que tiene razón. Dice, Dios no le toma al hombre sus palabras cuando las pronuncia en su dolor. Cuando las pronuncia en su dolor. Hermano, la carne se duele. La carne se duele. Y si Dios estuviera casándonos con nuestras palabras y pensamientos, no estaríamos aquí. Sigue siendo paciente y amoroso, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Entonces dice, la creación entera dice, aleluya, amén. Alabemos a Yahvé, así es. Amén significa así es. Amén viene de una raíz hebrea, se llama un verbo estativo. Hay verbos de acción y verbos estativos en todos los idiomas, como en español. Un verbo estativo es, por ejemplo, el verbo llover. No podemos decir yo lluevo, tú llueves, el llueve, no lo podemos conjugar. Es un verbo de estado, más que de acción. Enfriar es un estativo, no escribe una acción. No, yo enfrío, tú enfrías, no se puede. Entonces, cuando se usa el verbo amán, que significa así es, se está declarando que lo que Dios dice es verdadero. Cuando Cristo dice el amén y verdadero, está diciendo que es el verdadero en quien no hay engaño ni sombra de variación. Dios es así, Dios no cambia. Recuerdo al padre Borrás, que después fue pastor de la Primera de Madrid, que cuando el pastor Beltrán le decía, ¿por qué si la Biblia dice esto, ustedes hacen lo contrario? Bautizan a sus niños, oran por sus muertos. Es que la doctrina ha evolucionado, las cosas cambian. Dice la respuesta que nos enseñaron en el seminario. Y si alguien tenía, una duda más allá, dice, ¿saben una frase que era un candado? Doctores tiene la iglesia que saben resolver estas cuestiones. A vosotros os corresponde obedecer sobre riesgo de la herejía. Dice, y era un candado que te cerraba la conciencia. No querías caer en la herejía. Y cuando él repite la fórmula, las cosas cambian, la doctrina ha evolucionado. El pastor le dice, no, Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si hemos de escoger entre obedecer lo que dice Dios y obedecer lo que dicen los hombres, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el padre Borrás, mi idea era ganar al pastor para el catolicismo. Dice, me imaginaba una corona de ese tamaño. Ganó un pastor protestante. Dice, pero poco a poco me di cuenta que alguien sí se estaba convenciendo aquí. Dice, pero no era el pastor. Dice, no era el pastor, dice, era yo. Era yo. Dice, hasta que no le quedó más. No le quedó más. Llega la monjita que le pidió que estudiara la Biblia. Padre, denos armas contra los herejes. Dice, le prometí que iba a estudiar, pero le advertí, ¿sabe usted que lo que me está pidiendo hicieron muchos sacerdotes en el pasado y se convirtieron al protestantismo? ¿De dónde salieron Lutero, Zwinglio, Calvino, Simons? Todos eran curas, todos, monjes o sacerdotes, pero todos venían de allí,
O sea, perdón, conocían las tripas del catolicismo, salieron de allí. Y uno dice, si Dios sacó a esos hombres de allí, ¿no podrá hacerlo ahora? Sí, lo sigue haciendo. Bueno, dice el padre Borrás, al final tuvo que tomar una decisión, y ustedes saben cuál fue. Se le costó que lo echaran de su casa, que lo obligaran a hacer el servicio militar, dice que me humillaran en público y en privado, que tuviera que revalidar todos mis estudios desde el preescolar hasta el doctorado, porque todos los había hecho en la Iglesia Católica. Pero después llegó a ser profesor de filosofía de la Reina Sofía, llegó a ser profesor de la Universidad de Madrid, llegó a ser rector del Seminario Evangélico de España, Seminario Bautista, de la Unión Evangélica Española se llama, y pastor de la primera iglesia bautista de Madrid. Dice, porque Cristo le salió al encuentro. No es el tema, pero Bonhoeffer dice en su comentario en Mateo, que cuando Cristo pasó por donde estaba Mateo y le dice, sígueme, dejándolo todo, lo siguió. Y dice, algunos se obstinan en tratar de explicar qué movió a Mateo a dejar sus seguridades para ir a la margen insegura y seguir a Cristo. Dice, algunos dicen, es que debió haber visto a Cristo hacer un milagro, es que debió escuchar sus enseñanzas, es que debió tener información acerca de él. Y dice Bonhoeffer, pero el autor sagrado se obstina en no responder a esta pregunta porque hay una sola respuesta posible. Y la respuesta es que Cristo era quien llamaba. Dice, y cuando Cristo llama, no te queda otra opción. No te queda otra opción. Tienes que seguir. ¿O cuál es su historia? Hermano, hermana, ¿cuál es mi historia? Que a pesar de lo que sabíamos o creíamos saber y de donde veníamos, Cristo nos dijo, yo te amo como eres. No tienes que hacer nada ni dejar de hacer nada para que te ame. Pero te amo tanto que te voy a cambiar a la imagen de mi hijo. Y el San Juan dice, y termino con esto, con toda razón, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Alguna pregunta o comentario para terminar? Sí, hermano. Sin Cristo no podemos conocer el verdadero gozo. Aunque estemos en cualquier religión, en cualquier posición económica o conocimiento, todo lo que tengamos, hasta que encontramos a Cristo, nos da el encuentro, podemos aceptarle y ver, dice que su voluntad da gozo, y también dice que en nuestras situaciones Él puede mostrarse quizá en nuestra debilidad. Eso lo escuchábamos en la predicación. Entonces, ahí es donde podemos ver la mano de Dios dándonos lo que es la felicidad, lo que es la paz y el gozo que sobrepasa el entendimiento de la humanidad. Así es. Gracias, hermano. Dios nos bendiga y nos vemos en 8 días.